buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con ustedes. Muchas gracias por estar en mi programa y poder mantener este diálogo permanente. Hoy vamos a tratar seguramente tres temitas importantes. Primeramente vamos a recordar con mucho respeto el Día de los Estudiantes, que se celebró el 8 de este mes de junio. Y para hoy tenemos pues el Día del Padre, que se celebrará mañana, domingo. Y aspiramos que esta celebración que iniciará esta noche se haga con mucha tranquilidad y se haga en paz, para que no tengamos tantos muertos como resultado de la alegría y el jolgorio que produce tanto la fiesta de la madre, donde siempre se producen algunos incidentes y algunas muertes, como en el Día del Padre. El Día del Estudiante se celebra el 8 de junio y tiene que ver también con un acontecimiento importante que se dio justamente un 8 de junio del año de 1929, en el gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez, que da el traste justamente con la masacre de las bananeras, y con este incidente da el traste con una hegemonía del Partido Conservador por más de 50 años en el poder. El caso se presenta porque los estudiantes se amolinaron en la casa de Nariño, se remolinaron allí a gritar arengas contra la situación el 29, en el año 1929, y el gobierno mandó a dispersar esta reunión, esta huelga de estudiantes, y allí se le da muerte a un estudiante de Derecho. Este muchacho, de apellido Núñez, si mal no estoy, estudiaba Derecho, y Gonzalo Bravo Pérez, lo masacraron, lo mataron, y los estudiantes se reunieron de las diferentes universidades en Bogotá para pues ir contra esta situación. Desde allí se tomó ese día como el Día de los Estudiantes, y posteriormente, en el año de 1954, en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, los estudiantes estaban en la Universidad Nacional también conmemorando esta masacre, esta muerte de este estudiante, de Gonzalo Pérez Bravo, y el gobierno de Rojas Pinilla mandó a desalojar la universidad en contra de la voluntad de los propios estudiantes que allí estaban. Para ello se utilizó un batallón que había venido de Corea, no conocía la situación. Recuerden ustedes que Colombia participó en la guerra de Corea, y esta gente en forma indiscriminada dio muerte a 9 estudiantes. Primeramente a un estudiante, allí directamente en la universidad a un estudiante de medicina, también de 4º año de medicina. El anterior había sido de 4º año de Derecho y este era de 4º año de medicina. Y los estudiantes se reunieron, y reunidos los estudiantes caminaron hasta la casa de Nariño, y en la casa de Nariño, allí este batallón da muerte como a 9 estudiantes más. Desde aquel momento se viene celebrando conmemorando, digamos así, la fiesta o la conmemoración, no digamos fiesta, la conmemoración del Día de los Estudiantes, para que más o menos un resumen muy tenue de que por qué es que se celebra o se conmemora el Día Estudiantil. El otro caso es el Día del Padre, que es una fecha que, como se estableció la fiesta de la madre, pues también obviamente, y hay unas razones de ser, se estableció el Día del Padre. Invito pues a todos los padres, desde aquí, desde este programa Conversando con Luis Hermes, el acompañamiento grato para todos los padres, y quienes tienen sus padres muertos, pues sabrán ustedes
que si no lo acompañaron en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza que tuvo, perdieron esa gran oportunidad de poder compartir con su papá. Padre y madre no hay sino uno solo, que es quien nos trajo, la madre que nos trajo al mundo y el padre que contribuyó con sus 23 cromosomas y 23 de la madre a que se diera posibilidad a que viniéramos a este mundo. Y por muy complicado que haya sido, por muy difícil que haya sido la situación, siempre, si ese padre ha sido un padre que ha mirado, ha contribuido, ha ayudado, no nos portemos groseros con él, porque cuando lo perdemos es que nos damos cuenta de lo que teníamos. El mejor amigo que tenemos, o los mejores amigos siempre serán nuestra madre y nuestro padre. Pasando de esta alegría que nos dará el día de mañana para quienes somos padre, pero hemos perdido el nuestro. Vamos a entrar a debatir, y estábamos esperando aquí al senador Edison Delgado, que quedó a venir, pues me acaba de llamar y me dice que está un poco demorado por el tráfico, pero si no viene, de todas maneras nosotros aquí vamos a conversar hoy. Dos temas. Primeramente, en la semana pasada conversamos con el senador Jorge Iván Ospina sobre el paro de Buenaventura y hablamos sobre el fondo que se debe crear para posibilitar que el compromiso que el gobierno nacional ha hecho con Buenaventura se cumpla. Y es que, mire, la situación con Buenaventura es muy grave. Después de que se perdió, digamos así, la posibilidad de tener la zona franca, de tener puertos de Colombia, y hoy ser una sociedad portuaria que la disfrutan 9 familias, como bien se los mostré a ustedes, la situación en Puertos de Colombia se tornó muy complicada, muy difícil. ¿Por qué razón se transformó en complicada y difícil? Porque en Buenaventura, que hay más o menos 400.000 personas o habitantes, Buenaventura como ciudad-puerto vive justamente de lo que producía Zona Franca, para ser más claro, y lo que producía Puertos de Colombia. Y al lado de eso, un poco más la industria pesquera y otro poquito más la industria maderera. Eso era todo. Al terminarse la Zona Franca, que generaba trabajos directos con unos 350 empleados de base y unas 5.000 familias o personas que trabajaban allí, y al terminarse lo correspondiente a Puertos de Colombia y crearse unas cooperativas que eran las que manejaban los recursos, pues esto lo que hizo fue volver difícil la situación para generar trabajo en Puertos de Colombia, y la gran mayoría de la gente no tiene trabajo en Buenaventura. Eso ha sido una bomba de tiempo que se venía aplazando hace mucho tiempo, pero que sin duda alguna en cualquier momento iba a explotar, como en efecto explotó. Y como resultado de eso, en Buenaventura campea la inseguridad. En Buenaventura se dieron los diferentes sectores que tienen que ver con las bacrines que se introdujeron allí. Allí han estado también los grupos alzados en armas, el ELN, la FARC, todos estos grupos, como un caldo de cultivo, ha estado allí metido. Y como resultado de los diferentes sectores que han querido tomarse el poder, aparecieron las casas de pique, que para nadie es un secreto, se venía haciendo en Buenaventura hacía ya rato. Entonces, todo este caldo de cultivo, falta de trabajo, falta de las posibilidades económicas, y al lado de eso también la corrupción de las administraciones. ¿Cómo puede ser posible que en Buenaventura un alcalde muerto,
un alcalde médico preso, otro alcalde preso, luego liberado y vuelto a ser alcalde y vuelto preso, otro alcalde preso o investigado. Eso significa de que la corrupción en Buenaventura es demasiado grande. Pero no podemos achacarle solamente a Buenaventura la corrupción, porque no es, y no voy a hacer aquí una apología, la única ciudad donde hay corrupción. Si no, entonces miremos en Bogotá, miremos en el Tolima, miremos en todas partes, en Ibagué, donde iban a hacer los juegos y se robaron toda la plata para hacer los juegos. Y los mamucs que hay de todas las construcciones que han quedado inconclusas en todo el país a lo largo y ancho del territorio nacional. No se trata de eso, se trata es que aquí se requiere en Buenaventura una seguridad de los recursos para que se inviertan bien y por otro lado una generación de empleo. Porque cuando uno mira los estándares de morbimortalidad, es la costa del Pacífico colombiano la que está en desventaja. Cuando uno mira el número de estudiantes per cápita que terminan el bachillerato, se encuentra que el nivel más bajo está en toda la costa pacífica colombiana. Cuando uno mira la posibilidad de trabajo, es la costa del Pacífico la que tiene menos posibilidades de trabajo. Cuando uno mira la posibilidad de ingresar a las universidades, de cada 100 estudiantes de las comunidades afro, específicamente de la costa del Pacífico, de cada 100 que ingresan a las universidades, apenas 2 o 3 alcanzan a convertirse en profesionales. Los demás o bien se tienen que salir de las universidades porque económicamente los padres no los pueden sostener y tienen que salir a buscar un empleo para poder contribuir con su familia. Pero además son estas familias, como un corolario de todo este proceso, que son las más pobres, las que tienen el mayor número de hijos. Y entonces la miseria, el abandono, y al lado de esto el abandono del gobierno, pues campea. De tal manera que cuando hay posibilidades, la gente abusa del poder y entra a la corrupción. Y allí es donde la mano del gobierno y de los órganos de control, pues tienen que estar atentos. ¿Para qué? Para vigilar que los recursos se inviertan bien. De tal manera que ahora que se rompió todo y se dio toda esta situación en Buenaventura, que obligó a que el gobierno nacional tuvo que tomar cartas en el asunto porque se le estaba saliendo de las manos la situación, y la gente del puerto de Buenaventura, siguiendo el amanecer del Chocó, tomó también sus banderas para poder exigir que en Buenaventura se invierta, porque ¿cómo puede ser posible que Buenaventura, que produce casi 6 billones de pesos para el erario, o sean 3 reformas, no tenga la posibilidad de recibir un porcentaje importante para poder desarrollarse? Y entonces se tuvieron que levantar para poder exigir lo que en verdad les corresponde. Hoy el gobierno, pues hace unas semanas se levantó el paro y se ha comprometido a crear un fondo especial para desarrollar Buenaventura. Pero voy más allá. El ingreso per cápita en Colombia está por el orden de los $6.000. En la costa pacífica, el ingreso per cápita, si tomamos todo el cordón de la costa pacífico, está por el orden de los $500. Y yo diría que si uno va a Guapi, que si uno va al Charco, que si uno va a Mosquera, que si uno va a Iscuandé, que si uno va a Salahonda, que si uno va a Francisco Pizarro, que si uno va a Barbacoas, inclusive Tumaco, uno encuentra que el ingreso no está más allá de los $300. Póngale $600, $800, $1.000 per cápita. Eso no puede ser que haya justicia en un país que trata y que debe tratar de buscar la igualdad entre toda su comunidad. No podemos permitir que una desigualdad de esta naturaleza
se siga manejando en un país que tiene tantos ingresos y que no se distribuyen bien, pero que al lado de esos ingresos hay mucha corrupción. Yo estoy seguro, y pienso no equivocarme, que con todo lo que le ingresa al país, otra sería la suerte de todos los colombianos y de todas las colombianas si la inversión se hiciera en una forma equitativa, justa, pero además si se evitara estos núcleos de corrupción que tanto daño le vienen haciendo a la nación colombiana, a nuestro país. Y por esa razón, en buena hora, Buenaventura se levantó. Ahora se empieza a desarrollar los procesos de agua. ¿Cómo puede ser posible que Buenaventura, donde llueve todos los días casi, apenas se le tiene 4 horas diarias agua? Buenaventura tiene 4 horas y máximo 8 horas diarias tiene agua. El resto no tiene agua. Durante las otras 16 horas del día y la noche no tiene agua. ¿Cómo no se va a levantar una ciudad que no tiene ni agua, que no tiene alcantarillado, que tiene dificultades para el saneamiento básico y el agua potable? Desde luego que con toda la razón, con todo el derecho. Y no estamos diciendo que este gobierno no haya aportado. Sí, claro, pero se necesita mucho más. Ahora que se habla del fondo que se acaba de crear, el Fondo para el Desarrollo de Buenaventura, tiene que tener ese fondo un buen manejo para que ese 1.3 billones de recursos que se van a invertir no vayan a caer en manos malas, dañadas, ladrones, bandidos, que se vayan a apoderar de esos recursos. El problema está en que si se piensa en invertir en Buenaventura y se empieza a invertir en el Chocó, ¿qué va a pasar con Guapi, Santa Bárbara? ¿Qué va a pasar con Timbiquí en el Cauca? Pero además, ¿qué va a pasar con la parte de Nariño, donde está Barbacoas, donde está Payán, Magüí, donde está Salahonda, donde está el Charco, donde están todos estos 10 municipios que conforman la costa del Pacífico nariñense? Si ellos no tienen unas condiciones de desarrollo, pues obviamente la gente va a pegar para Buenaventura, que es la capital natural de ese gran cordón del Pacífico que es Buenaventura. Razón por la cual se requiere que, así como se están haciendo unas inversiones, y obviamente sabemos que hay a través del proyecto Plan Pacífico o Paz Pacífico, unas inversiones que se están haciendo en Tumaco y otras que se van a hacer en Guapi. Sí, inversiones de saneamiento básico, agua potable y energía, correcto, pero no es suficiente. Hay que pensar cómo desarrollamos el empleo. Tumaco tiene el 26% de la coca, un municipio muy vasto, muy largo y grande en extensión, y casi todo su territorio está sembrado de coca. Y desde luego, ahí hay un caldo de cultivo no solamente de las bacrines, sino también de los diferentes sectores armados. Los que se desarmaron y esos espacios han empezado a ser copados justamente por bacrines o por organizaciones que quieren tomar el mando en estos sectores donde están los campesinos. Si la mano del Estado no piensa con claridad, no solamente en sacar toda la coca que está sembrada en el Pacífico colombiano, sino que además de sacar la coca que está sembrada en el Pacífico colombiano, en la parte de Nariño, pero particularmente en Tumaco, sin duda alguna va a haber problemas, porque el desempleo va a ser muy grande. De allí que no basta con erradicar la coca, sino en saber cuáles son las situaciones y las condiciones para generar empleo que permitan justamente la reivindicación del Pacífico colombiano, porque no podemos entender cómo se ha desarrollado, lleva más de 100 años de desarrollo la costa atlántica y desde luego el Pacífico, que está aquí al frente de lo que se llama el sureste asiático.
que permitió el desarrollo de los grandes tigres del Pacífico, como Hong Kong, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, y nosotros que lo tenemos aquí al frente, a todos estos países, no podamos tener la posibilidad de desarrollarnos para poder realizar y posibilitar que la gente del Pacífico tenga trabajo para resolver su problema de vida. Para seguir conversando sobre este tema, como ya les había dicho, habíamos invitado en esta primera parte, porque está dividido en 3 partes este tema, al senador Edinson Delgado Ruiz. El senador ha sido muy ejecutivo en toda esta situación, participó en todo lo que tocó con el municipio de Buenaventura, ha venido alentando estas situaciones, fue alcalde de Buenaventura, conoce como el que más la situación del Pacífico colombiano, es un hombre del Pacífico, desde luego ofrece una precandidatura dentro de su partido en este momento para la presidencia de la República y él representa a las comunidades afrocolombianas. Con él, que ya se encuentra aquí en el CEP, vamos a seguir conversando en este programa, valga la redundancia, conversando con Luis Hermes sobre el fondo que se creó para Buenaventura y las conclusiones que él, como hombre de Buenaventura, como exalcalde de Buenaventura, como senador de Colombia, pero particular y concretamente por el Pacífico colombiano, y desde luego su cantera más fundamental, Buenaventura, su tierra, ¿cómo ve él lo que se debe hacer con Buenaventura? ¿Cuál es su pensamiento hacia futuro en los próximos 10 años que este fondo debe trabajar? Senador, muchas gracias por estar aquí en este programa conversando con Luis Hermes. Luis Hermes, no, para mí es un gusto, una satisfacción enorme estar en este espacio conversando con Luis Hermes, sobre todo en estos temas tan trascendentales. De verdad que mucho gusto y un saludo para todos los televidentes. Senador, estaba hablando de que, bueno, Buenaventura se terminó el paro después de que el gobierno entendió que tenía que entrar a resolverle la situación a Buenaventura, y ya no hablamos del paro, sino de las conclusiones del mismo, y eso lo hablamos ya con el doctor Jorge Iván Ospina, pero usted es una voz autorizada porque es de allá mismo, de la cantera. ¿Y cómo cree usted que este fondo que se crea y que debe manejarse durante 10 años, cómo se va a manejar, qué se debe hacer, cuáles son las prioridades que Buenaventura tiene que atender? Bueno, lo uno es que, pues, de verdad, el Buenaventura no es ajeno a lo que ha pasado en todo el Pacífico colombiano. Ha habido errores también de parte interno de la dirigencia de la región. Igualmente, el problema más grave es que el esquema que tenemos en Colombia de desarrollo es un tema muy andino. Colombia normalmente ha estado de espaldas al mar, y esto en gran parte explica por qué toda esa zona del Pacífico, igual que la zona de los llanos orientales, se mantiene marginada. Eso independiente, vuelvo y le repito, de errores también que han habido en lo que tiene que ver con las administraciones de gran parte de nuestro Pacífico colombiano. Personalmente yo fui alcalde en el año 92-94, era otro Buenaventura, inclusive todavía no había incursionado la guerrilla, la FARC, todavía el tema del narcotráfico no estaba tan fuerte. Luego en los últimos años, pues eso fue una cosa terrible lo que se dio en el Pacífico y ha originado todos los problemas que hoy vivimos. Lo del paro, para mí me parece que ha sido la expresión más importante que se ha dado en los últimos años, en la que empezó un paro de una forma suave y después la comunidad se sintonizó con el paro. Ha sido una respuesta total como nunca, insisto, se había dado en el Pacífico y especialmente inclusive en Colombia, en la que el 100% de la comunidad de todos los sectores, comerciantes, dirigentes, líderes, la comunidad en sí, se identificó con el paro, y por eso con un mensaje muy fuerte decía: el pueblo no se rinde, carajo, el pueblo no se rinde, carajo. Es un estribillo además muy hermoso en toda su extensión. Por eso hoy el gobierno entendió que definitivamente el Pacífico, especialmente Buenaventura, tenía que mirarse con otros ojos, con otra mirada. Y eso determinó, por un lado, unas mesas de trabajo largas, intensas. Yo tuve la oportunidad de participar en las mesas de trabajo con personas de la región, personas muy formadas, muy preparadas también, que quiero felicitarlo a todos ellos, con el gobierno y con algunos otros sectores. Nosotros como congresistas, como senadores, en una comisión accidental que se creó, fuimos garantes de todos estos acuerdos y participamos también dando luces
igualmente las Naciones Unidas, el clero, todos estuvieron participando en buscarle salidas. Entonces, estas mesas de trabajo permitieron llegar a unos acuerdos que llamamos nosotros de corto plazo, que tiene que ver con proyectos muy sensibles, como es el proyecto de acueducto de garantizar agua a la comunidad por 24 horas. Allí se contempla una serie de inversiones que ya están totalmente diseñadas, presupuestadas, algunas en ejecución, y que se espera, de acuerdo a lo contemplado, que muy pronto, en 12 meses, 18 meses, Buenaventura tenga 24 horas. Mientras tanto, en la medida en que las obras van avanzando, van aumentando el suministro de agua. Por otro lado, el tema del hospital era muy grave. Es un hospital departamental, fue cerrado hace unos 3 años y no hubo poder humano para ponerlo al servicio. Ya existe un acuerdo y en septiembre de este año ya debe estar funcionando un hospital de segundo grado, de segundo nivel, y con una proyección de tercer nivel. Igualmente se acordó una ciudadela hospitalaria que va a tener ya el tercero y cuarto nivel, inclusive creo que es muy importante. Pero eso son de las cosas de corto plazo, además de otros temas en educación, en vivienda, etc. Ya viene lo que es de mediano y largo plazo, que es el que tiene que complementar los acuerdos actuales para lograr que Buenaventura sea una ciudad-puerto a tono siglo XXI, como las grandes ciudades puertos del mundo, que en eso Buenaventura está totalmente atrasado. Y en esa línea existe ya un plan de desarrollo que prácticamente fue parte de los acuerdos. Recoge muchos estudios que se han realizado que reposan en planeación nacional, el plan de desarrollo de Buenaventura para 10 años. Pero de nada servía tener un plan de desarrollo. De nada inclusive definir una forma de administrar ese plan de desarrollo si no se tenían los recursos. Por eso se planteó de crear un fondo que se llama Fondo Buenaventura. Un fondo Buenaventura que debe tener una gobernanza, forma de administrarlo con transparencia, con equidad y con veeduría nacional e internacional y local, y a su vez con la forma como se va a nutrir el fondo. Porque para conseguir 9.5 billones de pesos no es tan fácil. Entonces, allí en el acuerdo, el gobierno se comprometió el 20 de julio a presentar el proyecto de ley. Son 9.5 billones durante los 10 años, o sea, 1 billón y pico por año. Eso es lo que se calcula que cuesta el plan de desarrollo de Buenaventura, para poner Buenaventura al nivel que debe ser, insisto. ¿Sí? Ahí tengo también una duda. Primero, bueno, está bien, se va a crear ya se creó ese fondo. No se ha creado todavía. En el Congreso tienen que aprobar ustedes eso. A partir del 20 de julio se va a presentar el proyecto de ley. ¿Quién va a ¿Quién lo va a presentar? ¿El gobierno? El gobierno. Usted será uno de los ponentes. A ver, el gobierno lo presenta, es el compromiso en los acuerdos presentar para que por medio de una ley se constituya y que no dependa de un presidente de turno. Con un patrimonio autónomo, maneja con un régimen privado. Igualmente el tema clave es las fuentes que van a nutrir el fondo. Ahí está la esencia del fondo. Y allí se está planteando nuestras recomendaciones, es que de lo que produce Buenaventura sirva para nutrir el fondo. Porque Buenaventura produce mucha plata, pero no llega nada a Buenaventura porque la ley no permite. Entonces se está planteando, y eso ha sido unos reiterativos, que por lo menos el 10% de los ingresos que recibe cada año el gobierno por aranceles de aduana, cada año el gobierno recibe 5.7 billones de pesos. Es que por lo menos el 10% vaya a ese fondo. Vienen siendo unos 600.000 millones de pesos. Que vaya a ese fondo, cada año. Por otro lado, se está planteando de la contraprestación portuaria, las sociedades portuarias en Buenaventura, que ya conocemos, unas 4 sociedades portuarias, las que van hacia el futuro, y en estos momentos pagan a la nación por la concesión, y la idea es que de esos recursos el 80% vaya al fondo. De lo de la concesión portuaria. Que eso lo produce Buenaventura. La concesión portuaria y otra cosa es la producción de puertos por atraque. La concesión portuaria paga por el uso de playas bajamar, por el uso de infraestructura, paga una contraprestación al gobierno. La idea es que un porcentaje vaya al fondo. Ya las sociedades portuarias, pues usted sabe que tienen su forma de operar, cobran por atraque, por metro dentro de un sistema, que eso le da unos ingresos al Estado, a las sociedades portuarias. Ese es otro rubro importante. Un tercero es que de los presupuestos que cada año arbitre la nación en los ministerios, una parte, con compromiso de los ministerios, vaya a ese fondo.
Un cuarto elemento también muy importante es que a través de créditos internacionales el gobierno fondee allí ese fondo, valga la redundancia. Ya se inicia con un crédito que se ha planteado de 60 millones, tengo entendido, de dólares, pero la idea es que sea mucho más. Y simultáneamente existe ya una norma que fue aprobada en la reforma tributaria, y es que en las zonas de conflicto, las empresas que están allí en las zonas de conflicto, desde los subimpuestos de rentas que le pagan a la nación, hasta el 50% puede invertirlo en obras en la zona. Entonces la idea es que todas esas empresas que están en Buenaventura, en vez de pagar impuestos de renta a la nación, el 50% lo lleven al fondo. También, eso nutre el fondo. ¿Eso va a quedar dentro de la ley? Yo aspiro que sí. Ahí, en este momento estamos discutiendo con el gobierno todos los puntos que tienen que ver con el fondo. Y por eso yo estoy trabajando muy activamente en eso, para que ojalá el gobierno, no ojalá, sino que así tiene que ser. El fondo tiene que estar fondeado, excuse la redundancia. De nada sirve crear un fondo si no hay unas fuentes permanentes que no queden a merced del presidente o del ministro de turno, sino que queden Se por convierte en una ley política de la República. pública. Así es, una política desde el pública. punto de vista. Entonces está planteado, igual que las regalías específicas de las regalías que recibe el departamento, también una parte se destine a ese fondo. Eso es en líneas generales y pueden haber otros, ahí también pueden llegar algunas donaciones del sector privado, todo eso es válido para ese fondo. Ese es como el objetivo central. Bueno, este fondo es una política pública de Estado y no de gobierno, al quedar establecida de esa forma, por una ley. Así es, así Pero es. me preocupa es una cosa, la vigilancia de eso. Bueno, dos cosas. Lo primero, usted me preguntaba si iba a ser ponente. A ver, este proyecto de ley, por la estructura que tiene, entra por las comisiones tercera y cuarta de la Cámara y el Senado. Las comisiones económicas. Y los ponentes tienen que ser miembros de esa comisión. Yo soy actualmente presidente de la comisión séptima, seguiría en la séptima, por lo tanto no tendría esa facultad de ser ponente, pero voy a estar allí vigilando, es lo que quería decir, como vocero del Pacífico, como vocero en ese caso del Partido Liberal, liderando precisamente todo lo que tiene con el desarrollo. Viene el tema que usted planteaba, lo de gobernanza y la garantía que esos recursos no vayan a tomar un mal camino. La gobernanza, y tiene que definirse quién va a ser el responsable de una junta directiva que debe estar conformada por el gobierno nacional, el gobierno local, debe estar conformada también por la comunidad. Eso es fundamental, que haya veedurías, e inclusive se está planteando que exista veeduría internacional para garantizar el buen uso. Quienes administran el fondo tienen que ser personas muy idóneas, con alto reconocimiento, con probidad en su trabajo profesional. Yo creo que eso es supremamente importante, que exista esa garantía, y en eso no podemos fallar, y no se le puede fallar al pueblo de Buenaventura ni al pueblo del Pacífico. Bueno, eso serviría mucho para el desarrollo de ciudad, pero Buenaventura, que es una ciudad con más o menos 400.000 habitantes, yo diría que un poco más. El problema también es la falta de empleo, la generación de empleo. Diríamos que durante un tiempo todas estas obras que se van a hacer serían capaces de surtir la posibilidad de generar trabajo para todo el mundo en Buenaventura. Es que precisamente la ventaja de este plan de desarrollo, que además vuelvo y le digo yo, me quedé impresionado la forma como trabajaron muy serio esas mesas de ver gente, profesionales, técnicos, etcétera, especializados en diferentes temas. Y tocaron todos los temas de infraestructura, de saneamiento básico, agua el potable, tema de educación, saneamiento básico, vías, agua potable, alcantarillado, vías, todo el tema de educación. Impresionante la forma como ellos tienen ya muy bien definido lo que es la educación en los próximos años, tanto en la educación preescolar, en la educación media, la educación universitaria, y hacen mucho énfasis en lo que es la formación del talento humano con capacidad creativa, inventiva, de creatividad, de transformar las cosas. Y hablando de universidad, la Universidad del Pacífico sí va a contar con recursos también de este fondo para poder mejorar su capacidad económica y poder aperturar más carreras y las puertas para profesores con mayor clasificación. Sí, ahí está contemplado dos cosas en la universidad. Uno, terminar la ciudadela universitaria, eso es muy importante. Igualmente, pues no está allí contemplado en los acuerdos, pero existe una ley que es la ley de estampilla por Universidad del Pacífico, de la cual yo fui autor y autor,
esa ley existe, entonces hay un compromiso de la Gobernación del Valle, en cabeza de la gobernadora, de poder aprobar la ordenanza, que es la que determina el procedimiento para que eso funcione. Y esos son recursos importantes, los próximos 10 años va a estar alrededor de los 300.000 millones, que además de los presupuestos anuales, de eso contribuirá a que la universidad, independiente de otros apoyos, desarrolle su labor, su quehacer académico, con investigación, nuevas carreras. Y en el plan de desarrollo, aparte de este tema educativo, hay un componente importante, o dos componentes que se hizo mucho énfasis, es el tema productivo. Ahí está claro que Buenaventura tiene que enfocarse, además del desarrollo portuario, de la bahía, todos esos temas que Buenaventura puede desarrollar muchos más puertos con capacidad hasta de 80 millones de toneladas. Para darle una idea, actualmente las instalaciones portuarias diferentes tienen una capacidad, o están manejando 16 millones. Buenaventura puede expandirse hasta 80 millones para tener un horizonte los próximos 50, 100 años. Pero además de eso, se ha dicho, ese sector portuario es un sector que tiene límite en generar empleo. Entonces hay que mirar otros sectores. Hay dos sectores bien definidos. El ecoturismo. Buenaventura tiene todas las condiciones, aprovechando las bellezas naturales, la playa de Huanchaco, Ladrilleros, la Sierpe, que es la Barra, la misma Bocana, y la parte del ecoturismo de río, los ríos Zabaleta, San Cipriano, río Anchicayá, son ríos hermosos, lindos, en los cuales se desarrolla un turismo ecoturístico a nivel nacional e internacional. Ese es uno de los filones que están allí contemplados en el acuerdo. Y el segundo tiene que ver con el sector pesquero. Está claro y definido. Buenaventura hace unos 20, 30 años era impresionante, se había más de 80 buques, barcos de carga, claro, de pesca, hoy en día no hay sino 12, ¿sí? Entonces la idea es desarrollar el sector pesquero. Buenaventura tiene todas las condiciones, la corriente de Humboldt, entonces ahí se plantea un complejo pesquero, un muelle, apoyos a todos los empresarios, pequeños empresarios y a los pescadores artesanales, para que eso sea una de las fuentes grandes de Buenaventura. Entonces, con esas dos nuevas fuentes, más el sector portuario, eso le podría garantizar a Buenaventura oportunidades laborales y que haya un verdadero desarrollo de la manufactura asociado al punto estratégico que tiene Buenaventura como puerto. En eso, como Colombia ha sido andino, Colombia le ha dado la espalda al mar, le está dando, ya no le den la espalda al mar, sea más competitivo, Colombia tiene que ser más competitivo. ¿Cómo es más competitivo? Teniendo sus empresas ahí en los puertos, que es lo que hacen todos los países de Europa, todos los países de América del Norte, Estados Unidos, la principal ciudad de Estados Unidos, claro, el sudeste asiático, las principales ciudades de Estados Unidos son puertos, Nueva York, Miami, Los Ángeles, es así. Entonces, de eso se trata. Y el sector industrial, ¿y por qué no revivir también la zona franca y pensar en desarrollar la industria para que se produzca allí mismo y lo que sean los costes de flete para exportación sea mucho más barato? Y eso generaría también trabajo, porque hay mucha mano de obra en Buenaventura. Claro, ahí se contempló algo que ya existe, pero por unas talanqueras que tiene la norma no ha permitido que los empresarios se sientan incentivados allá. Además de la infraestructura, todo lo demás, entonces se está reformulando una ley que es lo de las zonas económicas especiales, que son como zonas francas. Darle unas condiciones especiales al empresario para que se sienta incentivados en colocar su industria, sus empresas allá. Y usted sabe que Buenaventura le permite al país, al interior del país, asomarse a la cuenca del Pacífico. Claro. La cuenca del Pacífico maneja el 60% de toda la economía del mundo. Y la tenemos al frente. El Producto Interno Bruto Mundial. Y exacto, y nosotros no tenemos nada. Y allí, mire, todo el desarrollo de todas estas zonas del sureste asiático está alrededor del puerto. Sí, eso es. Es cambiar visión de país. Yo venía dando una lucha en el Congreso, ha sido difícil. Gracias a ese paro ya la gente está entendiendo lo que yo venía planteando. Colombia ya tiene que cambiar su modelo de desarrollo andino. Es un modelo de desarrollo andino que de verdad, pues algo ha contribuido, pero no ha sido suficiente porque todavía Colombia sigue siendo un país pobre, un país con alta concentración del ingreso, un país con muchas zonas marginales. No es el país ideal que tenemos. Entonces hay que tomar decisiones fuertes, berracas, digo yo, para cambiar el rumbo de Colombia. ¿Y para cuándo cree, senador, que ese fondo
tendrá ya su vida propia, porque hasta ahora pues es una iniciativa y un compromiso del gobierno. Y desde luego una vigilancia que usted como senador de la costa pacífica y bueno, comprometido con los idearios de su partido, pues hará la correspondiente vigilancia. ¿Para cuándo va a estar esa ley? Pues que tiene que surgir sus 4 debates reglamentarios y todo. Si se mete ahora, más o menos cuándo estará funcionando, cuándo ya el presidente la sancionaría. Ya, más o menos. Ok. En los acuerdos quedó también en forma taxativa que sería un proyecto de ley con un mensaje de urgencia. Cuando ya el mensaje de urgencia es un mecanismo que usted que ha sido congresista lo conoce, permite darle agilidad a la discusión y aprobación de los proyectos. Prioridad, claro. Entonces, claro, si el 20 de julio, como es el compromiso, se presenta con mensaje de urgencia, automáticamente las comisiones tercera y cuarta deben sesionar conjuntamente. Y yo espero, por todo lo que ha pasado en el país, por la sensibilidad que se le ha dado al tema, yo espero que al interior de las comisiones, por ahí en 15 días, por tarde en 3 semanas, puedan aprobar y pase luego a las plenarias. Como es que mensaje de urgencia, simultáneamente se puede discutir las plenarias, no había que esperar que la una la aprobara y luego la otra. Entonces sí hay toda esa voluntad política de los congresistas. Nosotros hemos venido hablando con todos los partidos políticos y está generando una sensibilidad al tema, de tal forma que por tarde en septiembre pueda estar aprobado esta ley, sancionada por el presidente de la República, y de inmediato se empieza a darle vida, pues, a vida real, jurídica y operativa. Bien, eso arreglaría lo de Buenaventura, como también hay otra propuesta para arreglar lo del Chocó. Pero también me asalta una duda, porque los otros departamentos que tienen, pues obviamente parte en el Pacífico, como son el Cauca, con Santa Bárbara, con Guapi, con Timbiquí, por señalar algunas ciudades, y Nariño, que tiene 10 municipios como son el Charco, Mosquera, La Tola, Iscuandesa, La Honda, Santa Bárbara, Tumaco, Roberto Payán, bueno, Tumaco. Esta gente que va a ver este gran desarrollo en Buenaventura y otro desarrollo en Chocó, no van a ir para el Chocó, se van a ir para la capital natural del Pacífico, que es Buenaventura. Entonces vuelve la situación otra vez complicada, porque yo pienso que también habría que pensar en cómo hacemos para desarrollar estos otros municipios y qué les tenemos que generar unas condiciones para que puedan evitar estas migraciones que tanto daño le hacen. Claro, dos cosas. Lo primero, los acuerdos del Chocó van a permitir un paliativo, pero eso no van a resolver el problema del Chocó. En eso es bueno hacer claro, porque allá el tema productivo no se trabajó, el tema de vías, escasamente 2 vías, el resto de las vías no están contempladas en los acuerdos, todos estos temas de saneamiento básico, infraestructura tampoco, el tema de electrificación del Pacífico tampoco está ahí contemplado. Entonces, lo que hay que trabajar simultáneamente es el gran plan de desarrollo del Pacífico. Inclusive ya hay estudios, ya en el año 2013, las oficinas de planeaciones de los 4 departamentos del Cauca, Valle, Chocó y Nariño realizaron un estudio del plan de desarrollo para poner el Pacífico a tono. Esto vale 28.5 billones de pesos, 28.5 billones de pesos. Sin contar los 10 billones... No, ahí está incluido Buenaventura. Entonces está incluido todo el paquete. Todo el paquete del Pacífico. Y allí se contemplan obras, como ya hemos hablado, de infraestructura, educación, salud, saneamiento, generación de empleo, etc. Entonces, para que no vaya a pasar lo que usted dice... ¿Qué va a pasar? Le aseguro. Pues que ya tuvimos una historia. En el año 80 se hizo un plan de desarrollo en Buenaventura que se avanzó, igualmente, pero no se trabajó algunos componentes y la mayor parte de la gente del Pacífico fue a Buenaventura como del interior del país. Para que eso no pase simultáneamente, y eso no, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, no podemos quedarnos en Buenaventura, hay que avanzar en ese otro plan de desarrollo del resto del Pacífico, que ese tiene un fondo que se llama Todos Somos Pacífico, muy débil desde el punto de vista de financiación. No tiene sino 450 millones para distribuir en todo, dólares para distribuir en todo, eso es 1 punto y algo billones de pesos, que viene siendo lo que le corresponde a Buenaventura con la nueva formación por año. Sí, ese es el 5%, yo le he dicho al gobierno, le he dicho al presidente,
al director de planeación, al ministro de Hacienda. Si queremos realmente que el Pacífico se transforme, tenemos que tener otra mirada, tomar decisiones así de fondo. Porque de lo contrario, insisto, manejamos los 2 pesitos, 3 pesitos, que es lo que ha venido dando históricamente. Yo cada vez que veo el Pacífico me da tristeza cómo se maneja este tema nuestro desde el interior del país. Dan una pequeña partida, y si algún alcalde, por ahí algún funcionario comete un acto ilícito, nosotros sí somos los malos. Entonces ahí todos los malos. No hay que castigar, yo creo que se quede claro que hay que castigar. Eso estaba hablando hay que castigar, pero no son los únicos que son malos, y hay que hacer vigilancia. Hay que castigarlo para que sea ejemplo. Y a su vez decirle a Colombia, no manejen eso que yo llamo el colonialismo psicológico. Un colonialismo psicológico, inclusive el niño nuestro siente como todo reprimido, como que le da temor de decir, hombre, yo soy importante, yo puedo aportarle al país, yo puedo ser grande, por todo lo que se maneja. Es que es mucha señal negativa hacia el Pacífico. Sí, es que entonces, con eso, por ejemplo, cuando algún negro hace alguna cosa, negro tenías que ser. Bueno, todo eso genera unos efectos esa estigmatización recae de una forma. Claro, y entonces en el niño, un niño que se va criando con todos esos ambientes, con todas esas expresiones, todos esos mensajes, se vuelve tímido. Él no entiende que puede ser importante, que él puede estudiar, que puede progresar, que Colombia le pertenece, que puede aportarle al país. Entonces la incidencia es negativa. Y si se suma, como le digo, a errores que cometen algunos funcionarios, y en eso nosotros somos implacables en eso. El que cometa errores tiene castigado, pero no se puede quedar cerrado y el gobierno decir que vea, es que es por eso. No, hace falta decisiones, pero berracas del gobierno nacional en materia de inversiones para que el Pacífico se transforme. Y lo mismo vive los llanos orientales, es la misma historia. Y aún más voy más allá, es la misma historia de la costa atlántica. Ustedes sáquenme Cartagena, una parte de Cartagena, lo que es Boca Grande, la zona amurallada, el resto de Cartagena vive unas situaciones críticas. Sí, allá anda gente descalza todavía. Haga lo mismo usted, haga lo mismo usted Palafitos. En el Magdalena, escasamente Santa Marta, una parte, el resto de Magdalena, en La Hoya, y todos los restos de los departamentos del Atlántico. Vaya a Sucre. Sucre dicen que es los departamentos más pobres, inclusive más pobres que el Chocó. Cesar, ¿sí? Córdoba, a excepción de Montería, que ha avanzado. Esa es la realidad colombiana, esa es la realidad colombiana. Por ello estoy insistiendo, tenemos que tomar decisiones, hacer cambios muy fuertes en toda la estructura nuestra, social, educativa, económica, para lograr que este país tome otro rumbo. Senador, pero en este conversatorio yo sigo viendo y no encuentro, de verdad no encuentro, está bien planteado. Cuando se habla, repito, de que debieran ser 28 y algo billones de pesos que se debe invertir en un plan pacífico serio. ¿Qué propuesta hay para eso? Porque bueno, yo veo que lo de Buenaventura queda resuelto, es decir, de los 28 billones, 10 billones se lleva a Buenaventura. Digamos que los otros 3 departamentos, porque usted plantea lo del agua, las cosas que no quedaron planteadas en el Chocó, y que va a volver otra vez la bomba, por la misma razón. Sí, así es. ¿Va a volver? Así es. ¿Cómo hacemos para que desde su postura, y allí es donde los colombianos tienen que volver a votar por usted para que usted vuelva al Senado, para que tengamos la posibilidad de que ciertamente se desarrolle en forma integral la costa del Pacífico? Es que eso es lo que preocupa. Es que estamos hablando de más o menos 8 o 9 millones de colombianos que viven alrededor de toda la costa. Claro, todo el esquema de estos departamentos, estamos hablando de esa población general. No, ahí necesariamente tiene que insistirse para que haya una decisión del gobierno, que así como se va a trabajar la Buenaventura, se trabaja el resto del valle. Nutrir ese fondo, todos somos pacíficos, de recursos reales, porque lo contrario, créanme, va a pasar lo mismo. A la vuelta de unos meses, la historia va a ser igual, el Pacífico no va a cambiar, no se va a transformar el Pacífico colombiano, con excepción de Buenaventura, en la medida en que se dé preso. Es muy bueno, muy importante, pero no es suficiente. Yo creo que Colombia gana más, y está demostrado económicamente, socialmente, tomando una decisión de conseguir esos recursos por cualquiera de las vías y transformar más el Pacífico, conectar más el Cauca, Guapi, conectarlo con el país,
Timbiquí, a López de Micay, coger toda esa parte de Nariño, como usted mencionaba, Mosquera y Cuandela, Tola, conectarla con el Pacífico, lo mismo acá en el Pacífico chocuano. Sí, claro. Pizarro, Nuquí, Vallasolano, porque es que mire usted, todas esas cosas. Timbiquí, Santa Bárbara, Guapi, no se comunican con Popayán a través de una carretera. Así es. No hay. Tiene que ir la gente a Buenaventura o a Tumaco. En lancha. En lancha. De lancha. Hombre, ¿cómo es posible? Allí, sí. ¿Ah? Sí, eso es cierto. Inclusive mire que en la sola interconexión eléctrica, la mayor parte de todos estos pueblos nuestros del Pacífico, con plantas a veces o con lámparas, todavía con velas, allí en nuestras comunidades para poder tener luz. No ha habido poder humano, a excepción de ese trabajo que se ha hecho y que ojalá en estos próximos 2 meses lo pongan en el servicio de haber conectado todo lo que es los pueblos del Cauca, Nariño. Interconexión eléctrica, sí. Eso fue todo un drama, casi 10 años buscando eso. En Buenaventura todavía muchas de las zonas del campo, ¿sí? De Buenaventura están sin conexión. Sí. Todo lo que es zona de Puerto Mizalde, Río de Yurmanguí, una cantidad de poblados allí. Y ni hablar del Chocó. El Chocó, toda esa franja del Chocó está sin conexión. No, eso es que es para llorar, mejor dicho. Es para llorar, amigo televidente. ¿Cómo puede ser posible que todavía en el Pacífico colombiano, y como bien lo dice el senador, en muchas partes de la costa atlántica, pero también en la zona de los llanos orientales, estemos en completo abandono, como si estuviéramos no en el siglo XX, hoy que estamos en el XXI, sino más atrás del siglo XX, por allá por el siglo XIX? Y así viven nuestras comunidades, viven en el completo abandono, Cuando uno visita alguno de los corregimientos de estos municipios, si los municipios, la cabecera de los municipios están en abandono, ¿qué se puede esperar de los corregimientos? Pero ese sería tema de otro debate, porque ya estamos terminando este programa. Senador, ¿cómo va su campaña a la presidencia de la República? Su precandidatura. Sí, esta es una precandidatura. Por primera vez un hijo del Pacífico le dice a los colombianos, perdeme un espacio para poder orientar, dirigir a Colombia. Y por eso hemos iniciado una campaña al interior del Partido Liberal, partido al cual pertenezco. En estos momentos hay varias precandidaturas. Tenemos proyectado que en septiembre, octubre el partido tiene que haber escogido su candidato. Por un procedimiento yo vengo proponiendo que sea por medio de una consulta popular abierta e inclusive por medio de sondeos de opinión, ver cómo estamos los candidatos, y el que tenga mayor respaldo pues tendría el aval del partido. Si Dios permite que Edison Delgado tenga el aval, lo cojo con mucho orgullo, con mucha energía, y trabajamos de lleno para llegar a la presidencia de la República. Si por las circunstancias de la vida no nos dan esa oportunidad, acompañaré a quien asuma la responsabilidad. Colombia tiene realmente aproximadamente unos 10 millones de afrocolombianos, pero reconocido en el censo del 2005, por la forma en que se hicieron las preguntas, se habla del 10% de la población, es decir, aproximadamente 5 millones de colombianos y colombianas. Ahí están los niños, está toda lo que indicaría que tendríamos unos 2 millones de colombianos. ¿Usted está ahí en ese margen de buscar esa votación? Pues estamos trabajando, además de nuestras comunidades afrocolombianas, negras, raizales, palanqueras, también todos los otros sectores de la sociedad colombiana. Se nos acabó el tiempo y quisiera invitarlo a otro programa para que hablemos sobre su precandidatura y la posibilidad suya de o ser candidato del Partido Liberal o ser candidato al Congreso de la República. Muchas gracias, aunque me llegó un poquito tarde porque estaba perdido, pero gracias por venir. Sí, no, muchas gracias a usted, lo felicito de verdad por este excelente programa. Muchas gracias. Y amigas y amigos, si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, qué está haciendo, dónde se encuentra, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se nos está perdiendo la juventud. Señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora usted sabe dónde se encuentran, empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.